Muy buenas noches a todos ustedes, creadores bajo la sombra. Estamos aquí una vez más en su gustada sección, en su gustado programa de historias bajo la sombra, en su gustada sección de las primeras letras, este espacio de entrevistas dedicado a conocer, pues, más a fondo los orígenes, la trayectoria y las motivaciones de múltiples creadores en múltiples disciplinas. En esta ocasión, ahora sí volvemos a las primeras letras porque nos toca entrevistar a una escritora. Ustedes pues han visto que hemos tenido la oportunidad de compartir un poco su trabajo, pues la verdad es alguien a quien pues tenemos ahí ya presupuestada con un trabajo pues admirable, y pues en este caso pues vamos a conocer un poquito más a fondo acerca pues no solamente de su trabajo sino también a la persona. Así que pues sin más preámbulos, sin más verborrea, como siempre lo digo, vamos a darle una grata bienvenida a Monse Garcés. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy bien. ¿Y tú? Hola a todos. Muchas gracias por ver esta transmisión. Muchas No, gracias por hombre, su tiempo de todos ustedes. encantados, encantados. Ahora sí, pues todos bienvenidos para hacer sus preguntas, para hacer todo, ustedes que pues lo están viendo en este momento y lo verán posteriormente, también en nuestro canal oficial. Aquí pues podrán explayarse completamente con respecto al trabajo pues de Monse Garcés. Así que pues para empezar ahora sí, pum, de lleno, que siempre queremos que pues el invitado o la invitada en esta ocasión pues nos dé una pequeña semblanza, una pequeña biografía, un pequeño resumen de con quién tenemos el gusto, quién eres, Monse, a qué te dedicas, y pues todo aquello que conlleva con respecto a tu trabajo. Así que por favor, danos una pequeña introducción de con quién tenemos el gusto. Claro que sí. Bueno, yo soy Montserrat Garcés González, tengo 28 años, soy escritora egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas por la FES Acatlán. En octubre del 2022 publiqué mi primer libro, el cual se llama El ascenso de la luna sombra y otros relatos. Eso. Este libro. Es un conjunto de relatos de género fantástico de terror, los cuales escribí a lo largo de mi carrera universitaria. Excelente, excelente. Y pues, de hecho, tuve la oportunidad, bueno, ahí más bien nada más de ver, porque pues no lo pude ahí como que ver en vivo. Tengo entendido de que pues hiciste una presentación del libro. No sé si fue la primera presentación, pero creo que fue en un evento de cómic y manga llamado Expo Huivo o Expo Comacojo, no sé. Sí, yo me presenté hace unas semanas en la exposición, en la convención Comacoyo, que es una exposición que se pone cada mes en el Salón de los Ferrocarrileros, cerca del Monumento a la Revolución. En esa convención yo leí mi cuento titulado Fuyuko, que es el primer cuento que aparece en mi libro El ascenso de una sombra. Lo busco para mostrárselo a todos. Por supuesto. Sí, como es una convención que pues está dirigida a cosas de lo asiático, lo oriental, pues consideré pertinente pues que ese cuento podía quedar ahí en esa convención. Perdón, permíteme un momento. Por supuesto, por supuesto. Fuyuko es un cuento que está inspirado en la mitología japonesa. En lo que lo busco les voy contando Por del supuesto. cuento. Adelante. Fuyuko es un cuento inspirado en una leyenda japonesa, una leyenda de terror. No sé si se alcanza a ver. Ahí está. Fuyuko. Uh-huh. Este cuento habla acerca está inspirado en una criatura conocida como Yuki Onna, la mujer de la nieve. Ok. La cual cuentan hay varias versiones de esa leyenda. Yo decía,
cuentan que es una mujer que se aparece es una mujer muy hermosa que viste un kimono blanco con una piel muy blanca y se aparece en los caminos pues casi siempre para dañar a los viajeros. Algunas leyendas dicen que fue una madre que perdió a sus hijos, otras la consideran un súcubo. Yo en el Ok. caso de mi cuento decidí tomar la versión del súcubo para escribirlo. Mira, aquí al final de la historia Ok. aparece este kanji, kanji, es decir, un carácter japonés que quiere decir fuyu, invierno. Lo pusimos pues por el cuento, que es Ok. la mujer del invierno. Está excelente, de verdad, un muy bonito detalle. Y la verdad es algo interesante porque no en todos los casos, bueno, porque he tenido la experiencia pues de ir a pues eventos así, pues que son no solamente pues de la cultura asiática, sino pues todo del anime, pues el cosplay, pues también coleccionismo, no es muy dado conocer, o ver en ese tipo de eventos presentaciones de libros, lo cual pues fue algo increíble que desgraciadamente nos perdimos, digo, ahí sí ya nos quedamos con las ganas, pero pues digo, al menos pues tenemos la oportunidad de haberte invitado. Pero antes de, Komajoju, antes de pues este cuento, quiero que nos comentes, ahora sí, vámonos ahora sí a los meros inicios, mi querida Monse Garcés. Claro que sí. ¿Cómo empezó todo esto con respecto a la escritura? No sé si fue la primera, bueno, tu primer acercamiento al arte en general, porque pues digo, no sé si fue como tal escritura o fue otra disciplina. Ahora sí, si nos puedes comentar. Pues yo desde que aprendí a leer me gustó mucho y desde que aprendí a escribir, a redactar, alrededor de bueno, más bien que aprendí a comenzar a redactar porque pues, en realidad yo como todo el mundo, como naturalmente yo tardé muchos años en aprender a redactar bien porque eso lleva mucho tiempo, pero cuando yo comencé a aprender a redactar a la edad de 7 años fue cuando me interesé en escribir. De hecho, a los 8 años en la primaria donde yo estudiaba, que se llamaba Winston Churchill, bueno, todavía existe, se llama Winston Churchill, organizaron una antología de cuentos. Hicieron que todos los niños escribieran un cuento y los publicaron todos en una antología. Y yo ahí escribí mi primer cuento. Se llamaba La Feria de la Fantasía. Y bueno, sinceramente no es un buen cuento porque lo tuve como solo nos dieron un espacio limitado para escribirlo, solo nos dieron una hoja con las 2 cuartillas y era lo máximo que teníamos para escribir, pues yo no pude escribir bien el cuento porque bueno, en aquel entonces todavía no pues había eso de organizar los espacios, planear un cuento de acuerdo con el espacio que te dan, etcétera, etcétera. Entonces, pues y solo nos dieron recuerdo bien que solo nos dieron aparte una copia del formato del cuento. Pues ya yo me lo estaba escribiendo y me di cuenta que no me iba a alcanzar el espacio, que pues yo ya desde esa edad escribía mucho, escribía cuentos de muchas hojas, quizá pues no bien escritos, no con una narrativa buena, a lo mejor con una trama cliché, pero ya escribía cuentos largos. Eso. Y pues ya cuando me di cuenta de que ya no lo podía arreglar, que no me iban a dar otro formato, pues ya lo tuve que entregar así. Y bueno, supongo que casi nadie se acuerda de esa antología, pero ese fue mi primer cuento y pues yo me quedé así de un día voy a escribir mejor, sí. Entonces empezó con esto, la Feria de la Fantasía. Ese podríamos decir que Sí, fue el primer acercamiento, lo cual, pues mira, interesante, digo, y que sí, fuera por parte pues, de una antología, de un concurso, ¿no? Digo, a pesar de que... sí. Sí, sí, adelante, adelante. Bueno, pues en realidad todos escribí, para serte sincera, todos publicaron los cuentos de todos los niños de la escuela. Pero pues ahí, pues es la primera publicación porque pues sea como sea, se publicó, salió en un libro. Wow.
y pues muchos aún batallando de pues tratar de publicar años después. Eso está muy padre porque creo que, y digo, lo que iba a mencionar antes, creo que ya que tú mencionabas que pues escribías muchas historias, quizás como tú decías, ¿no? Pues quizás no bien escritas, quizás cliché, porque pues creo que los primeros años uno escribe para uno mismo, sin obligación ni nada. Y cuando nos enfrentamos a un formato, pues ahí es cuando, pues, amén de limitarnos, creo que es cuando empezamos a aprender y eso es algo interesante. Y de hecho, con respecto, pues, a ese primer cuento, que ya el título, pues, me llamó la atención, La Feria de la Fantasía, me gustaría que nos compartieras cuáles fueron, pues, por así decirlo, tus primeras influencias. No sé si pues fueron novelas, no sé si fueron películas, no sé si fue algún otro formato. ¿Qué es lo que te inspiró realmente pues a querer escribir y pues pues como que la materia prima de tus historias? Pues yo lo primero que me interesó en la lectura fueron cuentos de la SEP. La verdad ahorita no recuerdo ninguno porque no hubo ninguno que me provocara demasiado, pues así como que me provocara una emoción que me gustara tanto como para ahorita todavía recordarlo, pero en ese tiempo pues me gustaba pasar el tiempo leerlos y pues los leía muchos de sus cuentos que sacaba la SEP y igual leí novelas, pero pues como no me hicieron sentir algo relevante, no las recuerdo. Okay. Asimismo, como muchos niños, pues leí Harry Potter y pues así me gustó. Sí. Y empecé a leer las novelas del siglo XIX. Desde que iba alrededor de sexto de primaria me gusta, y todavía me gusta mucho en cuanto a literatura, el siglo XIX. Ok, pero exactamente, ¿qué leías? ¿Leías novela, leías poesía, leías cuento de las historias del siglo XIX? De todo. De Ahora sí, todo. de todo a lo que yo tenía acceso, pues lo leía. Que como me llamaba mucho la atención la vestimenta de las personas en el siglo XIX, que veía en las películas, y pues de ahí me llamaron la atención los cuentos, la literatura de esa época. ¿Algún título en específico de esas lecturas del siglo XIX que pues tú recuerdes? Digo, amén de lo que mencionaste. Sí, por ejemplo, Drácula Hombre, Drácula. y, sí, y Cumbres Borrascosas. Cumbres Creo que esas borrascosas. novelas influyen mucho en mí, esas novelas, Drácula y Cumbres Borrascosas. Mira, digo, Borrascosas, no la ubico tanto porque, pues, la verdad, incluso, hace mucho que leí, y también, pues, que soy medio ignorante, pero creo que también Drácula es uno, pues, también de los grandes exponentes en cuanto a literatura. ¿Qué es exactamente lo que te llama de Drácula? Teniendo en cuenta de que, pues, es como que, pues el manda más, ¿no? Vlad Tepes, el emperador, el gran hijo del dragón, como mencionan ya en algunas películas, ¿no? Pero ¿qué es lo que te llama exactamente? ¿Qué es lo que te llamó Pues la exactamente? verdad lo primero que me llamó la atención, lo que más me llama la atención es mi imagen del vampiro y la imagen de los gitanos. Ok, ok. El tema de Entonces, y la cultura gitana me llama mucho la atención. Y bueno, excelente. naturalmente, como pues ya te imaginarás, como Lorca, obviamente. Eh, sí, definitivamente, pues es uno de de las maneras y de los detalles que están más recordados. No sé, por ejemplo, si nos pudieras dar tu opinión, porque pues digo, hubo una adaptación de de la película de Bram Stoker. ¿A ti qué te pareció? Sí te pareció así como que fiel o te pareció como de que no, ¿qué hicieron aquí? Pues han habido varias adaptaciones y pues todas tienen bueno, no he visto todas, pero pues hay varias que tienen lo suyo. Por ejemplo, Nosferatu, la película de 1922, me parece, que está en blanco y negro, me gusta. Luego la segunda que hicieron de Nosferatu en los años 60 con la actriz Isabella Gianni, no sé si así se pronuncia,
Me gusta mucho. Ella es de, no sé si todavía actúa ni qué ha sido de su carrera, pero ha sido es de mis actrices favoritas. Yo desde que la vi actuar en esa película de Nosferatu empecé a comprar más películas suyas porque me gusta mucho su trabajo. También está la de Drácula de los 90 con Gary Oldman, eso también es y está Winona Ryder, también es muy buena. Y pues no sé cuáles otras hay. También hay otras de Drácula, como pues una que salió recientemente que no ha visto, pero que trata más del personaje, de cómo fue que sale el Sultán Mehmed y esa Ah, no la he sí. visto, pero Sí, 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 es una de las adaptaciones, pues vamos a decir, pues un tanto controversiales actualmente, porque te cuentan como que la verdadera historia de Drácula, ¿no? Y pues digo, tiene lo suyo, ¿no? Y sí, Drácula ha sido pues utilizado en muchas historias. Van Helsing también es uno de los exponentes. No ha sí. habido hasta la fecha un hombre lobo animado en computadora. Bueno, mencionan algunos. Mejor, digo, los de ahí están peleándose con los de Inframundo, pero bueno, eso ya es otra historia. Sí. Ahora coméntanos, mi querida Monse, después de esa pequeña antología que pues se publicó con respecto a ese primer acercamiento de ese cuento que hiciste, ¿qué sucedió después? ¿Cuál fue pues como los siguientes pasos que pues te condujeron a tu camino como escritora? Pues yo después, como veía que se me daba mucho escribir redacciones largas, quería escribir una novela. Y pues escribía y escribía intentando escribir una novela, pero nunca las terminaba. Dejé varias inconclusas, pero pues lo que sí tenían en común todas es que todas eran del género fantástico. Siempre ha sido mi género favorito porque me gusta imaginar cosas que no suceden en la vida real. Quizá como pues siento que el mundo es malo, me gusta imaginar que el mundo está mejor. Por eso me gustan las historias de género fantástico, porque se puede cambiar, es un género que te permite cambiar la realidad. Ay, creo que me trabé, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, Ah, ok, entonces solo es mi pantalla. sí. Eh, Digo, y mira, creo que mencionas algo muy interesante, creo que eres de las mías en ese sentido, porque igual yo enamorado bastante del género fantástico, la verdad creo que pues sí, uno de alguna manera pues lo toma para pues escapar de alguna manera pues de esta realidad tan gris, tan sin chiste que a veces la vemos, ¿no? Que incluso pues digo, esa misma realidad tiene sus toques de fantasía, pero pues digo, creo que uno pues no puede obviar pues las criaturas fantásticas, ¿no? Más que nada también las grandes aventuras, ¿no? Bien lo mencionaste, un Harry Potter, Así un Señor de los es. Anillos, Star Wars incluso también pues tiene mucho de eso. Así es. Me late tanto toda esta cuestión de la fantasía que mencionas. Digo, no sé, digo, ya nos mencionaste un poquito, pero si nos pudieras ir un poquito más a fondo, ¿qué es lo qué otras cosas te llaman la atención con respecto al género de la fantasía, ¿no? ¿Cuáles son, pues, las cualidades que, pues, tú dices, híjole, por eso me enamoré de este género? Por eso, porque se puede cambiar porque puedes crear mundos que funcionan distinto a este mundo. Yo la verdad considero que este mundo es muy imperfecto y que a través del género fantástico se pueden construir mundos que sean menos imperfectos. Últimamente está de moda más bien como las distopías, como crear mundos dentro del género fantástico más feos y salvajes que Sí. los reales. La verdad, me gustan esas historias. Hay varias de sagas fantásticas con un mundo peor que el de la realidad que son muy buenas, pero personalmente me he propuesto escribir algo más esperanzador.
crear mundos más esperanzadores. O sea, no es que todo vaya a ser perfecto en mis mundos fantásticos, pero pues espero que haya un dejo más de esperanza. Que yo antes sí decía, ay, no quiero, pues como muchos les ha pasado, quiero crear un mundo feo y distópico, pero luego, y escribí historias así que, bueno, después descarté porque no me parecieron lo suficientemente buenas, pero luego pensé, no, eso ya está demasiado, y aparte se ve demasiado en el mundo real, en las noticias, en las redes sociales, en todos lados, ¿por qué no crear un mundo fantástico que, pues, donde, pues, sí ocurran tragedias, no sea perfecto, pero pues sí haya como un poquito más de esperanza, algo algo que haga que los lectores se sientan mejor al leerlo, que es lo que, bueno, en el caso de El ascenso de la luna sombra, eso es algo distinto, pero pues luego hablamos de eso, porque que igual quien lo lea diga, ay, pero todas esas historias como que no son como dices, pero bueno, yo hablo de lo que me gustaría que fuera mi futuro trabajo, las cosas que tengo aún sin publicar, que pues hay cosas, podría parecer contradictorio, pero hay cosas que he escrito antes del ascenso de la luna sombra, pero que aún no he podido publicar, que tienen ahí guardados más tiempo. Y pues yo las escribí pensando en eso, de que me gustaría que las personas que las leyeran, pues se sintieran, pues que hay un poquito de esperanza, que no fuera como ver las noticias, ver las redes sociales, que siempre te encuentras noticias malas. Yo quiero que pues mis libros, o sea, no que sean algo como ya te dije, ay, todo feliz y real de lo feliz, pero pues que sí sea pues algo que como que anime un poco a los lectores, más en estos tiempos donde a las personas hay mucha depresión, ansiedad por todo lo mal que está el mundo. Me gustaría que mis libros fueran pues para salirse un poquito de esa desesperanza. Y la fantasía tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucha esta cualidad, pues, de inspirar a la gente. Creo que, pues, incluso con trabajos como lo mencioné, Harry Potter, Star Wars, Señor de los Anillos, que siguen, pues este monomito, esta jornada del héroe en la cual pues sí existen dificultades, sí existe un mundo, sí existe, bueno, este mundo difícil, sí existe esta oscuridad que pues poco a poco está en ascenso y es representada por varios villanos de la literatura, pero pues también existe pues este heroísmo y también existe pues pues salir adelante frente a las dificultades y pues eh, cambiar al mundo. Y eso creo que es algo que pues estás logrando y pues me dejas ansioso, me dejas ahí al filo de la silla para ver cuándo pues publicas esas historias, porque pues digo, si de por sí me quedé con ganas de la que ya publicaste, pues ahí vamos a estar esperando pues las otras para que las publiques, pues estén atentos todos, creadores bajo la sombra, porque pues esta querida Monse va a dar de qué hablar. Mi querida Monse, ahora pasemos a otro tema muy interesante que pues siempre no podemos abandonarlo sin que lo digas. ¿Cuál dirías exactamente que es tu proceso de trabajo? ¿Cómo empieza esta Monse a escribir? ¿Qué sucede antes, durante y después de escribir una historia? Bueno, pues yo puedo, pues es que es dependiendo de la historia, dependiendo del cuento. Cada cuento, por ejemplo, en el ascenso de la luna sombra, cada cuento pues fue surgiendo de forma diferente, fue diferente la inspiración. Pero bueno, hablando en términos generales, yo encuentro algo que me inspira y lo reflexiono y lo reflexiono y lo reflexiono y pues luego me pongo a escribirlo durante la noche. Pero bueno, lo que yo tengo es que pues yo no suelo escribir muchos borradores, más bien suelo pensar mucho en la historia. O sea, los hago todos esos borradores en mi mente y hasta que estoy casi segura de que es lo que quiero escribir, ya lo escribo como el primer borrador.
O sea, pues no soy de esos autores que, bueno, está bien, cada quien tiene su proceso, pero pues es mucho decir de autor que, ay, llevo mi libreta a todos lados para cualquier idea que se me ocurra de inmediato escribirla. En mi caso, si se me ocurre una idea, la pienso y la pienso y la pienso hasta que me convence que es buena, entonces sí la escribo. Generalmente escribo de noche y pues tengo ciertos rituales como peculiares para escribir lo que incluso mi familia, mi mamá decía, pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo haces? No lo entiendo. Y yo le digo, pero es que así me inspiro escribiendo. Y se le hacía muy raro, pero pues ya hasta que vio cuando aceptaron mi libro en la editorial y pues vio que pues está bien mi trabajo, fue cuando pues ya aceptó, pues es su manera de escribir. Ok. Nos mencionas algo muy importante con respecto a ciertos rituales que tú haces. Si nos pudieras compartir algunos de los que pues tú realizas al momento de escribir, digo, si se puede saber. Sí, escribir de pie, por ejemplo. Escribir de pie. Sí, yo no soy de las que se sienta a escribir, yo escribo de pie. Y bueno, ya hasta que cuando estoy en la inspiración, así, cuando escribes, en fijarte mucho en la redacción, en la ortografía, etcétera, que estás en la historia inspirada, pues escribo de pie. Y ya cuando voy a revisar que la redacción esté correcta, ortografía, etcétera, etcétera, todo eso es cuando pues ya escribo sentada. Y después ya que reviso, yo primero escribo a lápiz, después ya que la redacción está bien, más o menos lo corrijo igual a lápiz, y cuando quiero volver a hacer una segunda corrección, entonces pues ya lo paso a la computadora. Excelente, excelente, muy interesante. Y digo, lo menciono más que nada en términos de procesos de trabajo porque, digo, siempre lo estamos preguntando aquí y a veces, pues siempre lo menciono, pareciera que pues a veces los procesos son los mismos, pero no, o sea, tienen diferentes matices y pues tú acabas de mencionar uno muy particular, aquel que pues es escribir de pie, lo cual pues es interesante, digo, ahí te das cuenta de pues como cada escritor es un mundo y pues como cada quien tiene su proceso que le funciona y pues ese está muy interesante y pues eso también dice mucho de tu personalidad, lo cual está muy bien. De hecho, aquello también me llamó a otra pregunta, ya que pues mencionaste un poquito también a tu familia. ¿Qué opinión tuvo tu familia? Digo, si se puede saber, cuando decidiste dedicarte pues ahora sí que a la escritura, a las letras. ¿Cuál fue su opinión? ¿Le dio el patatús o te apoyó? No, ¿Qué ocurrió? no, para nada. Mis papás siempre me han apoyado mucho. Ellos siempre dijeron, tú estudia la carrera que tú quieras estudiar, nosotros te apoyamos. Y siempre me apoyaron lo más que pudieron. Me apoyan lo más que pudieran, pueden. De hecho, pues si no hubiera sido por su apoyo, yo no hubiera podido publicar El ascenso de la luna sombra. Qué chulada. Es que el apoyo que a veces podemos sentir con respecto pues a los familiares, yo creo que hace una gran diferencia. Digo, a veces, muchos, y es cierto que pues en nuestro país, que es México, pues no siempre sucede que cuando alguien quiere dedicarse, pues ya ni hablar solamente a la escritura, sino pues a las artes, no siempre nos sentimos apoyados, por la Sí, familia, y hay innumerables casos con respecto a eso, pero pues digo, sí, hay quienes logran sacarle la vuelta. Pero quienes reciben el apoyo, híjole, tienen una gran ventajota y pues la verdad que padre que pues así sea. Ya me cae bien tu familia, ya me cae muy bien, gracias. invitados. Sí, gracias, muchas gracias. Y de hecho otros bueno, ahorita ya no están conmigo, pero también me apoyaron mucho en mi trabajo y por eso yo les dediqué este libro, fueron mis abuelos. Mis abuelos Balbina, Gregorio, Carlos y Marta. Ellos me apoyaron mucho y por eso decidí dedicarles este primer libro, porque aunque ya no están conmigo, me apoyaron mucho desde que decidí ser escritora. ¿Se alcanza a Mira, ver? ahí se alcanza. Ah, mira nomás. No, un detallazo. Algo muy bello.
Gracias. No, hombre, pues sí, la verdad, te digo, es algo bello recibir pues el apoyo de la familia en ese aspecto y pues digo qué bueno que pues pudiste rendirles pues ese homenaje pues en la misma disciplina donde pues ellos te apoyaron tanto y pues la verdad que pues es un gran detalle. Ahora me gustaría preguntarte, mi querida Monse, ¿cuáles crees tú que serían los grandes desafíos que enfrentas tú al dedicarse a las letras? O sea, ¿cuáles fueron los primeros obstáculos con los que con los que lidiaste cuando pues empezaste pues este camino de escribir historias fantásticas? La cuestión de las influencias, que hay que tener conocidos en el mundo literario para poder publicar y crecer en el medio. Ok, ok. Eso es algo muy importante. Y pues Sí. se liga de alguna manera, pues también, digo, que sí es también una influencia, porque pues digo, hay quienes son pues, los emisarios de ello. El uso también de las redes sociales, ¿no? También es como que, pues no cualquiera pues sabe como que pues que como que fundir estos dos temas en uno solo, ¿no? A veces pareciera que pues son como que contrarios, pero pues digo, creo que se ha hecho maravillosamente y pues digo, obviamente pues igual con este apoyo de las influencias. Algunas, por ejemplo, no sé, críticas que hayas recibido con respecto a tus historias. Pues sí, cuando en alguno de mis intentos de novela, que después descarté, pues sí recibí críticas. Y cuando empecé a escribir cuentos sí recibía críticas, pero pues poco a poco fui mejorando. Pero eran críticas constructivas, críticas de maestros. Ok, siempre muy importantes las críticas constructivas, Sí, no las destructivas, que pues no llevan a ninguna parte. no, Que bueno, pues de las destructivas abundan, ¿no? sí, Actualmente, pero pues digo, esa es otra historia. sí. Mi querida Monse, coméntanos, si nos pudieras compartir, ¿cuál crees que ha sido tu mejor momento en este camino? Si nos pudieras compartir una muy bonita experiencia con respecto a tu camino en la escritura y a la vez si nos pudieras compartir la peor experiencia con respecto a tu camino a las letras. Claro. Bueno, pues mi mejor experiencia fue que cuando yo estaba escribiendo el cuento del ascenso de la luna sombra, que es el cuento principal del libro del ascenso de la luna sombra, yo cuando estaba escribiendo, recuerdo muy bien que cuando estaba escribiendo una parte que tenía el cuaderno y la pluma, dije, ay, cómo me gustaría un día leer esta parte delante de muchas personas. Y se me cumplió cuando publiqué la primera vez que presenté mi libro, que fue en la feria del Zócalo el octubre pasado, se me cumplió ese sueño, porque en esa feria, cuando presenté mi libro, leí esa parte de ese cuento ante muchas personas, ante mi familia, ante mis amigos, las personas que estuvieron ahí, y fue un sueño hecho realidad, porque yo había dicho, cómo me gustaría, desde que yo lo estaba escribiendo, me encantaría leer esto en voz alta en público algún día, y se me cumplió. Ese ha sido un gran momento. Excelente. Y ahora coméntanos, pues, si lo tuviste, pues ahora sí que la peor experiencia que hayas tenido en cuanto, pues, a este camino dedicado a las letras. Pues yo creo que las experiencias malas es que yo he intentado pues obtener algunas becas y pues como siento que no, como todavía no tengo, bueno, no sé exactamente por qué sea, pero yo siento que porque como no tengo la suficiente experiencia ni las suficientes influencias, no las he obtenido. Ya, Y eso pues sí suele es pasar. algo desalentador, decepcionante, que es, ay, qué falla, porque sientes que mis historias no son interesantes, mi trabajo, qué está fallando, qué necesito mejorar para poder obtener esos premios, esas becas. Que si Sí, es lo alguien malo.
que si alguien que da esos premios y esas becas está viendo esta transmisión, pónganse buzos porque, oiga, Montse Garcés, pues está dando de qué hablar, pues con su maravillosa, y sí, pues tiene aún muchas en el tintero, así pues digo, hay que apoyar este talento y pues que despegue, porque pues lo tienes bien merecido, lo tienes muy, muy, muy merecido. Gracias. Ahora sí, vamos a pasar a uno de los momentos importantes de esta entrevista. Ahora sí, si nos pudieras comentar con bombo y platillo, ¿qué es lo que podemos encontrar con respecto a esta historia que pues bien ya tuviste la oportunidad de publicar? Bueno, pues el ascenso de la luna sombra, como pues les decía, es un conjunto de cuentos de género de horror. Se los vuelvo a mostrar. El cuento principal de ellos, que se llama El ascenso de la luna sombra, es una introducción a una saga, una novela de género fantástico. Más bien es una saga de novelas que me gustaría un día publicar. Es uno de mis sueños profesionales publicar. Y este cuento del ascenso de la luna sombra es una introducción a esa futura novela. Esta novela que, bueno, aunque pues todavía no la he publicado, ya había presentado una parte en un coloquio, que fue en el coloquio de literatura hispánica que organiza la FES Zacatlán cada año. Yo presenté una parte de esa novela, la cual se va a llamar, si es que no cambia por cuestiones editoriales, Historia de un Griddle. Ok. Un Griddle es una criatura fantástica cuya introducción está en El ascenso de la luna sombra. Perfecto, ya ibas Ese poniendo. es el cuento más importante. Son esas criaturas introducidas por los humanos, introducidas por seres humanos, vistas desde el punto de vista humano. Ok. Pues, estas criaturas están inspiradas, no sé si conoces la leyenda de la gente sombra, de los seres sombras, que en inglés se llaman Shadow People. He escuchado teorías acerca de ellos, sí. Estas criaturas están inspiradas en esa leyenda, en la leyenda de la gente sombra. Ah, canijo, ok. Y son las protagonistas del ascenso de la luna sombra. Excelente. ¿Cuántos cuentos contiene, pues, tu novela? Los cuentos que aparecen, el primero son 5 cuentos. El primero es el de Fuyuko, que está inspirado en la Yuki Onna. Voy a ver si se alcanza a ver. A ver, vamos a ver. Ahí se ve que son 5. Sí. Ahí está. Luego está el ascenso de la luna sombra. La introducción. Sí. Luego está otro cuento, el cual se llama Jael y Yael, que trata otro de los temas que más me han interesado en mi carrera, que pues, como, no sé, es en este momento uno de los temas de mi obra, los temas de mi vida, que es la androginia, la cuestión del ser andrógino. Y Jael y Yael trata ese tema y el tema de la creencia en vidas pasadas. Ok, la androginia Sí, y vidas pasadas. No sé si has leído o escuchado hablar de, bueno, el concepto del ser andrógino es uno que existe desde la antigüedad y pues se ha tocado el tema a lo largo de los siglos, pero por ejemplo no sé si has escuchado o leído el cuento de Serafita de Balzac. Ah, canijo, creo que no. ¿Qué contiene ese cuento?
es el uno de los, creo que es de los pocos o es el único, es la única historia, bueno, no es un cuento, es una novela que escribió Honor de Balzac, perdón porque no sé francés, No, no pasa nada. pero que bueno, él es un gran precursor, él es muy del género realista, pero ese cuento es creo que es el único, pues, esa novela, esa obra, pues creo que es la única que escribió del romanticismo, del género romántico. Y es una de las novelas, las historias que más han influido en mi trabajo. Serafita es una criatura que es hombre y es mujer. Es el ser humano perfecto. Es un ser humano que alcanzó la perfección. Ok. Lo cual También me... Ay, perdón, adelante. ¿sí? También otro cuento que igual trata acerca de ese tema de la androginia y reencarnación de vidas pasadas de una vida a otra, es el último cuento de La mujer quemada. Ok, la mujer quemada. Sí. Y ahí también traté de, pues si tú lees ese cuento, si alguien lee ese cuento, pues eso es un cuento que te hace, que de esos que dejan al lector con preguntas, con una opinión dividida, que aunque cada opinión es respetable, tú lees ese cuento y te preguntas si la protagonista merece todas las desgracias que le está pasando o no las merece. Y eso es ya cuestión de cada quien porque es algo ambiguo. Okay. Si la protagonista Ariana merece lo que le está sucediendo o no merece lo que le está sucediendo. Es de esos cuentos que pues lo dejo a opinión de cada lector. Ahí también tocas el tema del andrógino. Sí, más bien de la creencia que pues en algunas doctrinas espirituales se tiene de que podemos reencarnar en diferentes sexos. En una vida puede ser hombre y en otra vida puede ser mujer. Okay. Incluso hay gente que cree que en alguna vida puede ser animal. No estoy segura, pero pues es cada doctrina cada creencia en reencarnación y vidas pasadas es diferente. De acuerdo, de acuerdo. Y es una doctrina que pues la verdad es muy interesante. Yo siento que mi vida pasada fue un tlacuache, pero pues eso es un tema aparte. Sí. Bromas aparte. El tema de la androginia, me gustaría que nos comentaras un poquito más porque creo que es un tema, digo, no voy a decir que debatible y digo también, pues soy súper ignorante en cuanto a ese tema, pero por ejemplo, actualmente, no sé, en nuestro país, por ejemplo, es un tema pues aún bastante, ¿tú lo consideras un tema bastante debatible aún en nuestro país o difícil de comentar? Es que no sé qué cualidades son las que principalmente abordan la androginia en literatura, si nos pudieras comentar un poquito. Pues es diferente dependiendo cada siglo. Por ejemplo, en el siglo XIX, pues tú lees Serafita, por ejemplo, y pues lo consideras que más bien son que hasta cierto punto igual y por eso hubiera personas que no les gustara porque pareciera en cierta forma leer los prejuicios, las ideas que se tenían acerca de los hombres y las mujeres en el siglo XIX. De hecho, pues Serafita es una obra interesante también para investigar acerca de eso, de cómo se pensaba acerca de la naturaleza del hombre y de la mujer en ese siglo. Y hay quienes dicen pues que el ser andrógino es un concepto que abarca los prejuicios del hombre y de la mujer, porque en realidad en nuestras almas, en nuestro mente espíritu, tenemos características masculinas y femeninas, pero la cultura nos hace desarrollar unas u otras y consideran que pues el ser andrógino solo estaría hecho pues, como de prejuicios, por así decirlo. Y pues a mí sí, lo que
pues yo supongo que ibas a decir que actualmente ese es un tema polémico en nuestro país. Y sí, la verdad yo no me explico por qué. Yo recuerdo que yo desde que era niña decía yo, ¿por qué no puedo ser los? Ay, bueno, igual y me van a funar y voy a recibir muchos me diviertes por eso, pero yo desde chiquita he pensado, ¿por qué tenemos que ser hombres o mujeres? ¿Por qué no puedo ser hombre y mujer al mismo tiempo? Ok. Porque pues así podría tener a mis propios hijos y aparte ser muy fuerte. Por ejemplo. Y yo creo que eso sería estupendo. Y bueno, a mí me gusta en eso de ser mujer, de que pues siempre, pues eso de la maternidad, la conexión con los hijos a través de la maternidad, además de que, bueno, la seguridad de que tus hijos son tus hijos, y pues del hombre, pues me gusta su fuerza física. Y digo, porque yo no puedo tener ambas cualidades. De hecho. Quiero ser muy fuerte y también quiero tener hijos, vivir ese proceso de la maternidad. No tengo hijos, pero algún día me gustaría. Ok, y creo que voy capeando un poquito con respecto pues a este tema y yo creo que es bastante importante, digo, no lo había pues pensado, digo, creo que no lo tenía como que en mi radar, pero es muy cierto, ¿no? Y creo que pues mucho de lo que nosotros podemos ver en ese tema de la androginia, digo, pienso de manera muy ignorante, pues sí, es como bien dices, estereotipos, muchos clichés que a lo mejor nosotros vemos, incluso si nos podemos ahondar un poquito en el tema, pues algunas cosas un tanto despectivas con respecto pues a ese tema, cuando pues realmente creo que habla mucho de la plenitud tanto de lo masculino y lo femenino en uno, como tú estás mencionando, lo cual pues es increíble y pues romper paradigmas, eso es algo bastante increíble, ¿no? Pues tener la libertad de ambas cosas, ¿no? Tanto pues engendrar como pues el cuidar con la fuerza, como bien dices, ¿no? Digo, no con mi fuerza, porque yo soy un debilucho, pero pues digo, esa es la idea, ¿no? Sí. Sí, Eh, también es relativo, pues no todos los hombres son fuertes, no todas las mujeres pueden o quieren tener hijos, también es relativo. Exacto, precisamente, lo cual pues lo vuelve un tema muy interesante y me parece increíble que pues lo quieras abordar pues, en esas historias. De hecho, hablando de eso, me gustaría preguntarte, porque pues digo, obviamente pues ya publicaste esta nueva novela, ya mencionas que pues uno de los cuentos pues es una introducción a una saga de novelas. Si nos pudieras comentar un poquito más con respecto a todo ese universo de historias fantástico que pues tienes en el tintero y si vas a tratar todavía más pues el tema que pues mencionaste, que es la androginia. Coméntanos un poquito. En esa historia, bueno, es que es diferente porque en lo particular en esa saga fantástica, pues no es de ese tema. Ok, Pero sí estoy preparando una novela breve acerca del que va a tratar el tema de la androginia más extensamente, porque aquí lo trato en cuentos y en la novela lo voy a tratar de un modo más extenso. Es una novela que se llama Aruma. Está ok. inspirada en Aura de Carlos Fuentes. Ajá. Aruma y pues Aruma es una, pues sí, Sí, pues, o sea, no es físicamente porque pues no podría, sí te trata de ese tema de que Aruma tiene dentro, es un personaje que tiene dentro de sí lo masculino y lo femenino. Es como una especie de aura, pero que tiene dentro de sí lo masculino y lo femenino. perfecto. Sí. Ah, pues, te sigo diciendo. Que pensé que me ¿Así? ibas a preguntar otra cosa. No, dije perfecto porque Ah, quería escuchar todo lo demás. sí, Aruma es una persona que se siente
bien en ambos géneros. Igual y pudiera pensarse que como que es una mujer transgénero, pero no en realidad es alguien que se siente bien con ambos géneros. Ok, ok. Muy interesante Que ese también, detalle. sí, que bueno, no sé si sea expoliar mucho, pero Aruma es un personaje que, hay otro personaje que es un hombre que se desdobla en ella. Ah, canijo, ok. Hay un personaje llamado Fernando que se desdobla y ella. Podría decirse que pues, Aruma y Fernando son la misma persona y por herramientas de lo fantástico es que se logra eso. Ok, ok. Me late, me late, me late. Y y, y pues, pero tiene sus momentos. Este personaje nació como Fernando y después surge por medio de rituales fantásticos, surge Aruma, igual que primero surge Doña Consuelo en Aura y ya después Aura por los rituales de Doña Consuelo. Así Aruma ella surge por unos rituales de Fernando. Ok, ok. Está increíble, me late bastante esa historia. Y, por ejemplo, en cuanto, pues ahora sí, la gran saga de novelas fantásticas, digo, obviamente, pues sí, forma parte de ese mismo universo, pero pues, por ejemplo, ¿qué otras historias tienes en el tintero? Aruma es una historia aparte, esa es una historia Ok, por sí misma que termina y acaba en esa novela. En cuanto a la historia del ascenso de la luna sombra, empezó, pues hay muchas cosas que decir y no sé si algunas sean spoilear, pero puedo decir que yo me empecé a crear, esa saga empezó a surgir en mi mente las primeras veces a raíz de un enamoramiento y de haber leído Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. wow, ok, Víctor Hugo esa historia de Nuestra Señora de París fue pues una de las cosas que me inspiró. Personaje de Quasimodo y Esmeralda, que yo cuando terminé de leer Nuestra Señora de París quedé un tanto desolada, así de por qué no se quedaron juntos. Y entonces empecé en mi cabeza a crear una historia donde Quasimodo y Esmeralda sí se pudieran quedar juntos. qué bonito. Y bueno, y luego pues tuve un enamoramiento y pues de ahí también Ok, me sirvió para crear ese mundo. Un mundo donde pues un personaje que tiene ciertas características de Quasimodo, tiene como, no solo de Quasimodo, también de, por ejemplo, de Frankenstein, que es otra que ya no lo mencioné, pero es otra de las historias que ha influido en mí, la idea del monstruo, del que es diferente, me llama mucho la atención. Este personaje que pues está como que es alguien diferente, que es alguien diferente porque no es un ser humano. Y claro. aún entre esos seres que bueno, se llaman Gritos, que te dije que eran como los seres sombras, aún dentro de esos seres sombras, dentro de los Gridlow, él es diferente. O sea, es dos veces diferente. Ah, Y pues canijo, ok. eso es problemático para él, porque de por sí es diferente porque no es humano. Y luego es diferente porque ni siquiera dentro de su círculo pequeño de criaturas no humanas se le encaja. Ocha, pobrecito. Y él no encaja debido a su aspecto, él está quemado. Ok, Que bueno, de hecho, bueno, eso sí lo puedo, esa fue la parte que leí en el coloquio, ya de hace varios años, de cómo este personaje es atacado por una criatura malvada, por una mujer malvada, que tampoco es de la raza humana,
y queda quemado, desfigurado, y de ahí su vida es muy difícil. Ok, ok. Y entonces, toda esa gran saga, pues, de historias, digo, tú una vez ya mencionaste que, pues, planeas que sean muchas novelas, más o menos, digo, pues, no es como un spoiler, pero pues digo más o menos, pues, para ir capeando el asunto, como cuántas novelas o cuántas historias se planean hacer en pues, en esta gran saga. Pues este personaje, sí puedo decir su nombre porque ya he publicado algunas cosas de él. Este personaje que inspirado en la criatura de Frankenstein, Quasimodo y pues mi propia inspiración, se llama Maret. Maret Castañeda. Ok, Castañeda porque ese era el apellido materno de uno de mis abuelos. ok. Maret Castañeda es el héroe de toda esta. Bueno, no es el único héroe, más bien es uno de los héroes de esta historia. Y diría más que es un antihéroe que un héroe como tal. Maret Y otro, Castañeda. sí. Y otro de los, está su historia de él, y también está una precuela, que es la historia de estas criaturas cuando vivían dentro de su ambiente natural, que era una isla, porque estas criaturas que después tuvieron que camuflarse entre los humanos, hubo un tiempo que vivían en su propio hábitat y que los humanos no los conocían. Esa precuela es acerca de, esa, de esa época, y ellos tuvieron que abandonar su isla debido a la erupción de un volcán. Y bueno, en eso me inspiré, por supuesto, en la erupción de Pompeya, en la erupción del Vesubio, que todo lo que provocó. Y en esa historia hay pues hay varios héroes en esa historia. Ahorita en este momento estoy escribiendo Ok. la historia de un príncipe que es el héroe de esa precuela, es un príncipe de aquella isla. Ese príncipe está inspirado en un personaje de una novela china contemporánea, y en el personaje histórico de Ramsés II. Ok, Ramsés II. Sí, es muy. A mí me gusta mucho la cultura egipcia, y pues yo me inspiré en Ramsés y en este otro personaje que, o sea, se van a reír de mí si lo digo, si entienden la referencia, pero este personaje se llama Luo Binghe. Es un personaje de una novela china contemporánea. Ok. Y este príncipe está inspirado en Luo Binghe y en Ramsés y en pues mi propia creación, mi propia cosecha. Qué chulada. Luego tenemos a otro héroe que, bueno, más bien es el villano y que es la historia contada desde su punto de vista, que se llama Shigeo. Ok. Shigeo Takahashi. Él es el enemigo de Maret. Pero pues hay una novela que es contada desde su punto de vista. Pues Shigeo y Mare tienen cosas en común, pero pues es su decisión de las que lo han cambiado, porque los dos han sufrido bastante, solo que Maret, a pesar de todo lo que ha sufrido, escoge el camino del bien. Bueno, hasta cierto punto, porque pues también llega a cometer algunos crímenes y
cosas Entiendo. cuestionables y es digno de ser funado algunas veces. Y, Ok. sí, de hecho a veces lo veo y digo, ay, ¿cuántas mujeres no van a llegar a odiarlo en cierto punto de la novela? Sí, porque pues luego digo, ay, pues la verdad alguien como él, pues yo también no me agradaría a veces. Y en cambio Shigeo ha elegido el mal. De Él plano. dice, como a mí me han hecho daño, yo voy a hacer daño. Y Maret no, Maret, a pesar de que le han hecho daño, él decide, trata de hacer el bien. Y por último está el personaje de Natsuki, que es otra heroína femenina que pues también tiene su propia historia, su historia de pues de su camino de liberación, libertad femenina, todas esas cuestiones y pues yo me inspiré en la situación de la mujer japonesa para escribir acerca de ese personaje. Dirás, ¿y por qué no de la mujer mexicana? Pues porque eso, pues, creo que lo siento más. Y más me gusta escribir un poco distanciada de no escribir con tanto sentimiento. De hecho, por eso es lo que me ha costado trabajo escribir esta saga, porque pues tengo que escribir algunas cosas desagradables y como que no me... Tengo que No te estar late con el tanto. ánimo muy neutral para poder escribirlas. Ok. Y de hecho creo que, digo, perdón que te interrumpa también, pero pues es que hay Sí, algo muy interesante con respecto a lo que mencionas de por qué no, ay, el pequeñito ahí. mi gato, Tomás. Saludos, saludos al gatito. Saluda, Tomás. Ahí está diciendo de que, ¿por qué no me das de comer? Sí, ¿Qué estás Tomás. haciendo? Saludos al gatito. Como iba diciendo, que lo que tú mencionabas con respecto a por qué no de la mujer mexicana, y pues creo que tú eres, igual que con esto de la fantasía, tú eres alguien que pues sí se distancia de estas cuestiones, pues vamos a decir, pues sí, muy de nuestro país, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, por eso yo no soy buena escribiendo poesía, que bueno, ahorita está muy en boga que las mujeres escriben poesía y yo no, porque creo que es algo que para escribir poesía, bueno, no me lo preguntaste, pero para comentar es algo donde tienes algo muy íntimo y muy personal, muy sacar tus sentimientos y no es lo mío. Ok, lo cual es interesante porque pues digo, de alguna manera, digo, obviamente a veces tenemos la idea de que pues estos sentimientos pues nada más en algo pues complicado, pero creo que tú dejas mucho de esos sentimientos cuando pues escribes pues a estos héroes también. ¿O qué opinas? Sí, Sí, y la verdad, pues, pues todos estos grandes personajes, estos pues, héroes, estos aliados, esta Natsuki también, pues el gran villano que pues también nos estás comentando, pues se ve como algo pues muy interesante y pues digo, ya también estamos ansiosos de que pues en algún punto y pues espero que pues también puedas publicar esas historias porque creo que sería muy interesante pues verlo y más que nada pues si ya publicaste una pequeña parte pues en esta parte que pues ya tienes publicada en tu libro. sí, claro. Ya para andar culminando, digo, ya estamos ahí pues llegando pues al final de esta entrevista y no podemos irnos sin antes de que tú nos comentes, mi querida Monse, ¿qué importancia, qué utilidad le ves al arte hoy en día? De alguna manera esa pregunta pues la has respondido a lo largo de esta transmisión, siempre le digo eso a todos, pero me gustaría conocer tu perspectiva. ¿Cuál es la importancia que le das tú al arte y qué es lo que te impulsa a seguir escribiendo? Pues yo creo que muchas veces el arte puede cambiar más bueno, el arte, bueno, no el arte en general, más bien la literatura, que cada arte tiene su forma de ser analizado. Yo creo que muchas veces la literatura
provoca más cambios en las personas que los discursos motivacionales, los discursos religiosos, porque los personajes van la literatura va a los sentimientos más profundos de las personas, hasta podría decirse al inconsciente de las personas. Por ejemplo, yo veo, bueno, antes en mi infancia mi familia solía ser muy religiosa y pues íbamos a la iglesia y pues yo veía como pues hablaban de pues la vida de Jesús, las cosas buenas que hacía Jesús y pues ay, bueno, igual le podría parecerse muy extraño, muy ingenuo, pero yo salía, actualmente no soy religiosa, pero salía de la iglesia y decía, oh, yo quiero pues hacer las cosas, tratar de hacer las cosas buenas que hacía Jesús. Bueno, yo en mi tiempo, a mi manera, ya sabes, mi modo, y dice, ay, no, pues qué padre cómo era Jesús, yo quiero ser un poco como él, pero veía que pues yo era la única que pensaba eso, la gente salía de la iglesia y pues, se hacía su vida portándose mal, molestando a los demás, etcétera, etcétera. Y yo como que, ay, pero ¿por qué? Ahí me quedaba pensando, pero no, ¿por qué no sirve para el cambio muchas veces en las personas? En cambio, he visto que pues la gente muchas veces cuando un personaje le gusta, se siente con la inspiración de cambiar, de tomar algo de ese personaje y ser como, por ejemplo, cuando a alguien le impresiona el heroísmo de un personaje, te intenta, pues dentro de su realidad, evocar ese heroísmo. O incluso puede sacar el valor, o sea, cuando ves el heroísmo de un personaje, sacas valor, puedes sacar valor en tu propia vida para enfrentar los obstáculos. Eso, por ejemplo, en la saga de historia de un Gritlow, creado, he creado mujeres, personajes femeninos con la intención de inspirar a otras mujeres. Personajes que incluso que me inspiraban a mí misma. Yo, para hacer a los personajes femeninos, yo pensaba en la mujer que me gustaría ser. Y los escribía, que dije, yo quiero que los personajes femeninos, bueno, aunque no son personajes perfectos, como dirían ahora en un término moderno, no son Mary Sue, pero sí okay. Inspiran pues, a ser como... Sí, yo decía, no, pues quiero un personaje que me inspire, que igual puede inspirar a otras mujeres, a otras jóvenes. Pues ahí. Oh, excelente, excelente. Y pues te agradezco que nos compartieras pues esta bonita perspectiva, pues y pues también aunado pues también a toda esta gran experiencia que nos has compartido a lo largo de la entrevista. Y pues de verdad que esperamos que pues las historias pues te lleven lejos porque pues aún tienes muchas historias que contar y pues estoy muy emocionado de que pues puedas lograr hacerlo. Antes de irnos, por favor, si nos pudieras decir una vez más tus redes sociales y más importante aún, ¿cómo podemos adquirir tu libro? El libro lo pueden adquirir en mi página de Facebook, Montserrat Garcet González, escritora. Es una página donde, bueno, aparezco con esta foto, se llama Montserrat Garcet González, escritora, y aparece esta foto. Igual no me parezco, pero aparece. Un poquito. Que sí salí muy bien. En las dos estás bien. Sí, que de hecho, bueno, no sé cuántos nos estén escuchando, pero pues quien lo quiera adquirir en este momento o quien después diga, oye, vi la entrevista y lo quiero adquirir, se le va a hacer un descuento. Ok. Hago envíos a toda la República Mexicana. Estén atentos porque pues digo, ella ya lo dijo, un descuento y pues para que puedan adquirir esta maravillosa publicación pues de la querida Monse y pues que estén en espera pues de otras grandes historias que pues está haciendo porque pues ya ahí en esta publicación, en esta novela hay un pedacito de toda la gran saga de historias que pues está creando Monse, la verdad que es algo increíble. ¿Alguna otra red social que quieras compartir? ¿Alguna otra presentación de libro futura? Lo que tú quieras.
No, no por el momento tengo mi Instagram, que igual es Montserrat Garcés González, y aparece, es público. Ahorita, la verdad, tiene poco que lo creé, no recuerdo mi nombre de usuario, pero es público y tiene mis libros. Perfecto, ahí está también el Instagram. Y pues está mi perfil personal, Montserrat Garcés González. Perfecto, pues ahí están las redes sociales, canijos, para que pues ustedes puedan no solamente conocer el trabajo de Monse, sino que pues también adquirir pues lo que es su libro, por favor, les invitamos a que lo hagan porque la verdad va a dar mucho de qué hablar, nada más. Canijo, esperen, estoy aquí revisando algo con respecto a mi audio. Espérenme. Voy. Oh, no, ¿sí me escuchó? Sí, ya te escuchas. Ah, perfecto. Es que estaba revisando algo ahí. Bueno, para pues ya finalizar, mi querida Monse Garcés, muchas gracias una vez más por haber aceptado pues la invitación a esta maravillosa pues entrevista. Me la pasé bien, espero que tú te la hayas pasado bien, al menos que no te haya aburrido tanto con mis preguntas o mi No, actitud, es pero yo me interesante. la pasé bien conociendo tus historias. Muchas gracias por invitarme y gracias a todos los que me escucharon. Claro que sí, así que pues estén al pendiente, Creadores Bajo la Sombra, y pues también véanlo en repetición. Esta transmisión pues también se va a poner en nuestro canal de YouTube oficial, ahí para que también se suscriban, por favor. Y pues ahí nos veremos en próximas historias. Monse, ¿algo más que quieras agregar antes de despedirnos, antes de irnos? No, solo que pues agradezco mucho la entrevista y pues agradezco que, bueno, no sé si hay espacio para preguntas, pero pues cualquiera que quisiera preguntar algo, pues yo se los respondo. ¿Sí? Sí, o sea, pues digo, ahí tienen para animarse de que alguna otra pregunta que se nos haya quedado en el tintero o pónganlo en la publicación original. Yo se las mando a Monse y yo hago que las conteste y que las publique. Así que pues ahí estamos viendo para más preguntas y más historias. Pero pues por el momento creo que pues hemos abarcado pues todo. Así que pues nos despedimos por el momento. Monse, una vez más, muchísimas gracias y nos veremos en próximas historias.